Y ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? Hola, Hola, bien. hola, bien. Qué bueno. Eh, Hola, gracias. ¿Y tú? bien también, gracias. Igual se han conectado un poquitito y día. ¿Tienen algo pronto o solo es flojera? Yo no tengo nada. Sí, supongo que es flojera, entonces gracias por responder. Em, Chiquillo, es posible que muchos me hayan enviado mails desde el jueves en adelante y no lo respondí. La razón por la que no lo respondí no es porque sea mala persona o algo así, sino porque también soy ayudante de cuenta y el fin de semana tuvimos que corregir contas. Y la forma de corregir es que hay que subir todas las pruebas a Turnitin. Y cuando se suben todas las pruebas a Turnitin, ustedes han hecho entregas que le llega un mail. Entonces me llegaron 400 mails de Turnitin durante todo el fin de semana y es posible que se me hayan perdido muchos de esos mails. Entonces, si es que alguno me envió y no lo respondí, le pido que me lo reenvíe y ahora puedo verlo, que ahora ya no están llegando esos mails molestosos. Ya, eso Joaquín, por... Dime. una pregunta, ¿al final sabéis cómo hacer el formato de la prueba? Eh, no. No he conversado nada de eso con el profe. Pero, a ver, mm, yo creo que va a ser de alternativas, porque las pruebas de finanzas siempre han sido de alternativas y no creo que porque ahora sea online lo hagan diferente. Lo que sí, yo creo que sí les van a pedir el desarrollo y puede que les pidan fotos del desarrollo o algo así. La de Conta fue de alternativa. Una parte, mira, Conta uno nunca ha sido alternativa, entonces fue una parte alternativa y la otra parte de asiento, pero sé que Conta 2 y Conta 3 creo que sí fueron de alternativa. Así que si yo si fuera usted esperaría algo de alternativa, pero no por eso sería sin desarrollo, porque la forma de corregir finanzas siempre ha sido alternativa y se ve el desarrollo. Si es que tiene un desarrollo que se haga, si es que al menos tiene un desarrollo que, con el cual pudo haber llegado a la alternativa, eh, se considera bueno. Si puso la alternativa buena pero no tiene ningún desarrollo, entonces se considera malo. Bueno, y como consejo, si es que tienen algunas preguntas que no saben bien o no llegan a ninguna alternativa, podrían inventar un desarrollo y a los correctores por lo general se les pasa eso y lo consideran como bueno, por si le llegan a chuntar a la alternativa. Ya sea el consejo malo del día. Y ahora partamos con la ayudantía. Esta ayudantía va a ser de evaluación de proyectos, de elaborar flujos de caja, que eso también sí o sí le va a entrar en la prueba. Así que espero que participen harto hoy día. Y partamos. Dice, ejercicio. Una firma dedicada a la minería decide iniciar la operación de una nueva mina de oro. Este proyecto podría aumentar los ingresos actuales ingresos proyectados por ventas de $80,000 anuales hasta $208,000 el primer año y $98,500 el segundo año. Históricamente, la firma ha mantenido un margen de contribución del 80%, por lo que espera mantenerla en el futuro. Además, espera tener costos fijos desembolsables adicionales de $750. El proyecto incrementará la inversión en activos de corto plazo en $2,100 y mientras que la infraestructura necesaria implicará un desembolso de $30,000 depreciable durante la vida útil del proyecto de 2 años y hasta un valor residual de $10,000, en el que se liquidará a $8,000 al final del proyecto. La explotación se llevará a cabo sobre un terreno que se registra actualmente en los libros contables a un valor nulo, pero que los expertos en tasación indican que hoy tiene un valor comercial equivalente al valor presente de todos los arriendos que podrían generar a través de su vida útil. Esto es $100,000 al año a perpetuidad, una tasa de descuento de 4%, solo para tasación del terreno e independiente a la evaluación del proyecto completo. Al final del proyecto, la normativa exige que se retire toda la infraestructura, dejando el terreno sin rastros de la explotación, por lo que se espera gastar $91,965 adicionales deducibles de impuestos, aunque IFRS exige hacer una provisión para el desmantelamiento de las instalaciones. La firma cuenta con una exención tributaria para no realizarla.
El terreno, por su parte, será donado a una comunidad para construir un nuevo parque por las autoridades. Pretenden invertir $25.000 que son desembolsables por la comunidad y no por la firma. Para no tomar una decisión a la ligera, la firma encargó hace 2 años un estudio de la empresa El Chantegui Limitada que costó $4.000, el cual fue encargado hace un año atrás. En el mismo se determinó que la inversión total debe ser financiada con 30.000 de deuda a una tasa efectiva anual del 9% y que la tasa de descuento apropiada para el proyecto era de 12% efectiva al año. La tasa de impuesto a las utilidades es de 20%. Lamentablemente, la Chantilly desapareció misteriosamente después de haber entregado el informe. Para peor, se lo realizó un informe de una página, el cual contenía la siguiente información. Y ahí nos dan el flujo de caja y nos piden, para la letra A, utilizando la información de los flujos proyectados de caja que se entrega, calcule el VPN, el valor presente neto, y el índice de rentabilidad del proyecto. Ya, la letra A es súper sencilla, porque ya lo hemos hecho varias veces. Es simplemente calcular el VPN de los flujos y, bueno, este es del periodo 0, este es del periodo 1 y este es del periodo 2. Y la tasa de descuento era del 12%. Entonces, ahora podemos calcular el VPN, que sería primero la inversión, 36.100, más 122.360, dividido en 1 más la tasa de descuento, 12%. Y para el periodo 2 sería el flujo del año 2, 62.520, dividido en 1 más 12% elevado a 2. Ya cuando calculemos cada valor, van a ser ya menos 36.100 más 109.250 y más 49.840. Esto nos va a dar un VPN de 122.990. No nos preguntan, pero en caso de que si no hubiesen preguntado si convendría hacer el proyecto por VPN, la respuesta es sí. Sí, porque es mayor a 0. Mayor a 0. Pero Y también, Joaquín, dime. a pesar de que porque los flujos están malos, entonces estamos sacando un VPN incorrecto al final. Sí, Suponemos que en ese caso, como, sí, se puede hacer el proyecto, pero igual los flujos están malos. sí, sí. Si es Dale. que te lo preguntarán, considera siempre que están malos. A ver, como tengo una duda, dice... luego demanda. Pero deja ver cómo es el material de estudio, que siempre hay un material de estudio que el profe le sube la respuesta, pero deja ver si es el mismo. Sorry por lo nada que ver, como que me quedó la duda. Es que subieron uno que se pone como con nombre y apellido y está como que es alternativa y después como que se manda, pero no sé si es que te pasa la respuesta después o no. Ay, hay que Y es mandarlo. Ay, qué eterno, extraño. Eh, como Pero de 50 preguntas. el profe subió guías de valor del dinero en el tiempo y evaluación de proyectos en web curso, con Sí, sí, respuestas. caché que subieron mm, otro tipo de material, entonces no sé qué onda con ese, que lo subieron antes, como que está en la parte de material como de toda la, o del conjunto de secciones. Como que creo que era para ver en dónde estábamos como débiles para la como que ayudantía grande que van a hacer, pero sí, no yo sé si creo es que que era entregan o para... no la respuesta. Sin duda la van a ver en la ayudantía. Yo creo que eso va a ser la ayudantía de hoy día. Ah, ya, ok. O sea, espero que sea así. Si no, me pueden enviar un mail y le pregunto a la Cote, que ella es la encarga de eso. Ya, gracias, Joaquín. De nada. Y ahora el índice de rentabilidad, que espero que también sepamos cómo sacarlo todo. Sería el valor presente de los flujos
sería la sumatoria de los valores presentes en los flujos, partido en la inversión, en valor absoluto. Y en este caso sería entonces los 109.250, que es el valor presente del flujo 1, más 49.840, que es el valor presente del flujo 2, dividido en la inversión total, que serían 36.100. Y esto va a ser igual a 4,41. ¿Y cuál era el criterio para ver si, según el índice de rentabilidad, si se hace un proyecto o no? Que fuera Sea mayor a mayor a 1. Mayor a 1. Ya, muy bien, todas las personas. No alcancé a ver el nombre, así que no les puedo dar punto a todos. Que sí se hace Sí, es mayor. porque es mayor a 1. Ya, esa sería la letra A. Y ahora nos preguntan por la B. Dice, encuentre los errores cometidos al calcular los flujos de caja presentados y explique el porqué de estos. Ya, esta parte voy a pedir que participen lo más posible, pero para evitar el desorden, vamos a utilizar el chat. Así que espero que vayan respondiendo por ahí. La primera persona que responda les voy a dar el punto. Ah, no, pero eso va a ser muy desordenado, porque pueden haber muchos problemas. No, pero no empiece todavía. Miren, hay una opción que es levantar la mano en participante. Ya, muy bien. Gracias por mostrarme que saben usarlo. Ahora bajen la mano. Gracias. Y ahora, cada persona como que puede pedir que levanten la mano. Y una vez que hable una persona y diga un error, ahí después va a decir, si está bueno, le voy a dar el punto y todos tienen que bajar la mano y después voy a decir que la suban de nuevo. Escucha, pero no creo que funcione. Ya, bueno, intentémoslo igual. Isidora Badía, ¿cuál sería un error? La depreciación no está reversada, como, no sé cómo se dice, reversada, ¿se dice? Vamos a ver. Sí. Cuando nosotros construimos nuestro flujo de caja, tenemos que agregar primero la depreciación en la primera parte, que es antes de impuestos, y después que calculamos nuestra utilidad neta operativa, tenemos que volver a sumarla al final. Acá deberíamos haberla sumado, la depreciación. Y como vemos acá, no se hizo. Entonces, Isidora tienes un punto. Y un error fue que no suma la depreciación. Gracias, Isidora. Ahora viene Ricardo River, que fue el segundo en levantar la mano. Se consideran costos hundidos, que es el costo de evaluar el proyecto, como de los 4.000. Exacto. Acá podemos ver que están considerando acá, esta parte de acá, que dice inversión en estudios varios. Y no se debiese considerar porque es un costo hundido. ¿Qué quiere decir un costo hundido? Un costo que ya se incurrió y no se puede recuperar. Por lo tanto, no se debiese considerar a la hora de que evaluemos el proyecto, porque ahora estamos en T0 y queremos ver cuáles serían como los flujos que perderíamos y ganaríamos si es que hacemos el proyecto. Pero como el estudio ya se hizo, no tiene sentido que lo incluyamos en la evaluación, porque no lo vamos a recuperar, independiente de que hagamos o no el proyecto. Por lo ¿Cómo, Joaquín, voy a repetir eso que no... Ya mira, que en el enunciado nos dicen que hace 2 años, se contrató un estudio a una empresa. Se contrató un estudio a una empresa para ver qué onda el proyecto, para que le hiciera este flujo. Y el estudio tuvo un costo de $4.000. Ya. Dicho esto, lo que hace la empresa es incluir el estudio dentro del flujo de caja, dentro de la inversión, ¿cachai? Dentro del T0. Eso no se debiese hacer. Y no se hace porque los 4.000 ya pasaron, ya se pagaron. Entonces no se debiesen considerar a la hora de evaluar el proyecto. Porque cuando uno quiere evaluar un proyecto, quiere ver en el fondo cuánto sería la inversión que yo tendría que hacer en el futuro para poder hacer el proyecto. Pero como esos 4.000 ya se gastaron, no tiene sentido que los pongan en la inversión porque nunca los voy a, ¿cómo se llama? Si es que no hago el proyecto, igual ya los gasté en el fondo. Ah, ya, ¿Cachai? perfecto.
Gracias. De nada. Ya, ahora viene Gabriela Reis. Espera un segundito. ¿Qué era lo que me había dicho? Otro error era que se considera costo hundido. Recuerden que yo no anoto los puntos, así que tienen que enviarme un mail diciendo que les di un punto. Ya, Gabriela, ¿cuál sería otro error? Pero una Que pregunta estando- antes. ¿Qué se considera costo hundido? Son aquellos costos que ya se incurrieron y no se pueden recuperar. No, pero ¿qué cosa se consideró Ya, costo hundido? el estudio Ah, ya, gracias. de 4.000. Ya, Gabriela, ahora sí. que están considerando los gastos por interés de 2.700, pero eso no se debería considerar en el flujo de caja. Sí, muy bien. Están considerando el gasto por interés y no se debiese considerar el gasto por interés. Entonces, no suma la depreciación, entonces considera. Ya estos serían todos los errores, no son las cosas que les faltan, errores. Considera gastos por interés. Ya, ¿y por qué no se debiesen considerar los gastos por interés? Porque son Bueno, gastos no operacionales. sí, O sea, bien. así lo explicó el profe. Sí, Cuando son gastos no operacionales no se tienen que considerar. sí, bueno, esa es la respuesta, pero hay otra como mejor. Porque no depende de si se realiza o no el proyecto. Por ahí va mejor. Así que todas Natacha creo y María Francisca tienen un punto y también obviamente Gabriela. Es porque cuando uno quiere hacer la evaluación de proyecto, primero tiene que ver si es que el proyecto es rentable en sí mismo, ¿sí? Independiente de la forma en que yo voy a financiarlo. Por eso no se consideran los gastos de interés. Una vez que ya, supongamos que calculo el BP en el proyecto, me da positivo, entonces me digo, ya, yo hago el proyecto, ahí recién tengo que hacer un estudio de financiamiento para poder ver si es que me conviene hacer el proyecto a partir de los intereses y todo eso, pero no tiene sentido que uno empiece a incorporar la deuda sin siquiera saber si el proyecto es atractivo o no. Por eso no se deben considerar los gastos por intereses, nunca. Así que para que estén al tanto en la prueba, porque te digo que le van a poner los gastos por interés. Dime. Claro, pues, se me olvidó. Ya. Si es que me dice enunciado, los gastos por interés solamente se cobrarían si es que se hace el proyecto, imagínate. ¿Eso sí lo haría operacional? Si es que los gastos de interés solamente se cobran y si es que se hace el proyecto. No, yo creo que no los consideres. Al menos que esto es un flujo de caja con gastos por interés. Igual no estoy tan por seguro, así que pregúntale al profe, pero al menos en mi experiencia de todo el ejercicio nunca le han considerado gastos por interés en los flujos de caja. Joaquín, otro error podría ser que no recuperó el capital de trabajo. Sí, ese otro error, pero te adelantaste a la fila, así que no te puedo dar el punto Clemente. Y igual lo voy a anotar. Otro error era que no considera recuperación de capital de trabajo. Y esto es importante, chiquillos. El capital de trabajo siempre se recupera. Siempre. Esta recuperación puede ocurrir al final del periodo o se puede recuperar de forma a medida que se va avanzando en el proyecto. Y ahora la siguiente es Cata Cabello. ¿Qué otro error hay, Cata? El otro es que no toma en cuenta el costo de oportunidad del terreno. Ya, muy bien. No toma en cuenta el costo de oportunidad. Yo tengo una pregunta sobre el costo de oportunidad, Dime, iPad. Josefina. Es Ya. que de repente, o sea, en el ejercicio que hicimos con el profe en clase, el Ujú. costo de oportunidad él lo puso como
antes de sacar como la utilidad, como antes de impuestos. Ya. Y en em, este ejercicio después lo consideran al final, como da lo mismo si lo pongo donde sea que lo ponga. no, depende si te dicen si es deducible de impuesto o no es deducible de impuesto. En este caso, como es sería la venta del proyecto, sería la venta, por así decirlo, de esto, no es deducible de impuestos. Por eso se pone al final. Pero si te dicen como textualmente, el proyecto, no sé, se cobraría un arriendo que sería deducible de impuestos, ahí sí iría antes del interés, o sea, del impuesto. Ah, ya. Como que Ya, de eso va a depender. Y se toma en cuenta el costo de oportunidad del terreno porque si bien no son como flujos propiamente tal, si yo hago el proyecto sería un flujo que yo dejaría de recibir. Por lo tanto, se considera como si fuera un flujo que me afectaría, un flujo negativo. Por eso tenemos que considerarlo dentro de nuestro flujo, en el periodo cero. A ver, ¿quién viene ahora? Natalia Marín. ¿Tienes algún otro error? Ya. No sé si ya lo dijeron, pero falta considerar los gastos de desmantelación. La provisión de desmantelamiento. Esa. Los 91.965. Sí. No está, no aparece. No considera los costos de desmantelamiento. Ya tienes un punto. A ver si me olvidó tu nombre. Natalia. Y ahora Natacha. Joaquín, antes que hagan algo, ¿podéis Dime. explicar de nuevo eso, lo del no deducible, lo del costo de oportunidad, que no me quedó muy claro? Ya, mira, voy a anotarlo. Cuando te dicen que algo es deducible de impuestos, deducible con C, deducible de impuestos, significa que tiene que ser antes de impuestos. O sea, el gasto se considera antes de impuestos. Dicho de otro modo, que cuando yo haga mi flujo podría ponerlo primero y después calculo los impuestos. Así podría tener como una ventaja, me cobrarían menos impuestos porque mi utilidad sería menor. Por eso no todo es deducible de impuestos. Y cuando algo no es deducible de impuestos, significa que lo tengo que poner después de los impuestos. Ahí sería como algo que me afectaría mucho más, o si es que es un gasto. ¿Por Y ahí va tu entonces, duda? ¿O en qué era? Gracias. De nada. Aquí entonces no se pone el gasto, o sea, el gasto antes, no caché porque hay un error acá. No, acá no, el error no iba porque fuera antes o después, sino acá No simplemente no pone el está. costo de oportunidad. Y por lo tanto, y tampoco nos dicen que sea deducible de impuestos, por eso nosotros lo ponemos al final nomás. Pero me preguntaban por qué un ejercicio del profe se ponía antes, o sea, más Claro. arriba, en la parte de arriba, antes de los impuestos. Y eso es porque puede ser que sea deducible de impuestos. Cuando te dicen que es deducible de impuestos, significa que Va nosotros tenemos que antes. cobrarle lo... Ah, ya, pero en este caso no decían nada de eso. Joaquín, y lo del desmantelamiento, si es que no nos hubieran dicho que era deducible de impuestos, hubiera ido igual, pero al final. Sí, hubiese ido en la parte de acá, que es después de la utilidad neta, después de impuestos. Y tengo una pregunta, de Dime. nuevo, como más o menos con lo que te pregunté antes, que en el ejercicio del profe, según yo no decía así como textual deducible de impuestos, pero el costo de oportunidad en ese caso era como no venderle el producto a otra persona, como en vez de usarlo. Ah, ya. Sí, ahí sería como un ingreso por venta y como que ahí se infiere al tiro que es deducible de impuestos, porque los ingresos Ya, por ok. venta siempre van en la parte de arriba. Ya, ok. Eso, gracias. De nada. Ya, ahora, a ver, alguien que no haya participado tanto, porque ya quedan poquitos. No, una cosa antes, Dime, Xiomara. lo del desmantelamiento, ¿nos ¿Ya? dicen en alguna parte que, o siempre hay
Costo de desmantelamiento. Nos dicen acá, Que no lo al final del encontré. proyecto la normativa exige que se Ah, retire dejando el terreno sin rastro de explotación, por lo que se espera gastar claro. eso deducible de impuestos. Ya eso era ya. Que no lo había encontrado. Tranqui, de nada. Em, ya, ahora viene Teresita la Barca. ¿Qué otro error queda? Ya van quedando Otro poquitos. error es que los ingresos por venta no son incrementales y por lo Eh, tanto sí, debería, no de hecho lo dijeron, es como el más importante dentro de claro. todo. Así que muy bien, ¿Por Teresita. qué no son incrementales? Ya voy con eso. Mira, los ingresos por venta y los costos por venta no los considera. No. Como incrementales. ¿Y qué significa incrementales? Incrementales significa básicamente que tenemos que considerar únicamente los flujos que nos va a entregar a hacer el proyecto, porque a ver, acá en el enunciado nos dicen que la empresa ya tenía $80,000 anuales de ganancia y el proyecto le va a permitir tener hasta 208. Cuando uno evalúa el proyecto, uno no hace diciendo, y ahora voy a tener 208 de ingresos. No, porque de esos 208, 80,000 nosotros ya los teníamos de antes. Es como, entonces uno para evaluar el proyecto, simplemente tiene que ver como lo que te va a aportar al proyecto independiente de lo que tú ya tienes. Por ejemplo, si, no sé, tú vendes chicles y todos los días ganáis 1,000 pesos. Y ahora estás viendo si aparte de chicles quieres vender koyak. Y si vendes koyak, ganarías 1,500 en total. Y quieres evaluar el proyecto para ver si te conviene vender koyak, entonces uno hace un flujo, por así decirlo, de por los 500 pesos que te entregaría extra el proyecto. Uno no hace el flujo por los 1,500 que ganas, porque de los 1,500, 1,000 ya los ganaba ya antes, los ganáis siempre. Entonces, lo que se refiere a que sean incrementales, que uno tiene que incorporar los flujos incrementales, uno tiene que evaluar el proyecto únicamente en base a los gastos y los ingresos que te va a dar el proyecto en sí, no en base a lo que tú tenías de antes, porque igual se te puede distorsionar. Por ejemplo, si los gastos de depreciación nuevos hay que considerar únicamente los que te va a entregar el proyecto, no de los que veníamos de antes. Y es por eso que es una evaluación de proyecto, porque queremos mejorar nuestra situación, no queremos compararlo con la que ya teníamos de antes. Y por eso se debe considerar siempre lo incremental. Y acá está considerando los totales. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Yo no entendí mucho. ¿Cómo determino si es que son los incrementales o no? Mira, que acá te están diciendo que la empresa podría aumentar los actuales ingresos proyectados por venta de 80,000, es decir, ya estaba ganando 80,000 antes, siempre, hasta 208,000 el primer año. Es decir, que nosotros siempre estamos ganando 80,000 y si hacemos el proyecto vamos a ganar 208,000. Ok. Entonces, nuestro flujo tendría que ser la diferencia de eso, que sería como el ingreso extra que nos va a entregar a hacer el proyecto. No tenemos que considerar el total, que en este caso el extra serían 208 menos 80, que eso serían $128,000 que te van a entregar el proyecto el primer año. Y en base a eso tenemos que hacer la evaluación de proyecto. Joaquín, una Y eso pregunta. tendría que ser como que el total dentro como del estado, como en la parte de abajo. No, mira, acá arriba, por ejemplo, en vez de los 208, simplemente Ah, ya teníamos que tendría que haber estar puesto ese otro monto. 128,000. Esos Ok. serían como los ingresos que nos entregaría el proyecto. Clemente, tenías una duda. Sí, que arriba en el enunciado decía como que también en el segundo año era de 98,000, pero no sabía si era el incremento, entonces como que no tenía muy claro qué número anotar en el ingreso del segundo año. Mira, nos dicen proyectados por ventas de 80,000 hasta 208,000 el primer año y hasta 98,500 el segundo año. Mira, se entiende que serían los totales, estos dos serían los totales. Por lo tanto, sería el aumento de 80,000 a 98,500 nada más. Vale, perfecto, gracias. De nada. Ya, y nos queda. ¿Cuánto? Ya nos queda otro error más, el último. Y a ver quién sigue la lista.
Paula ya dije, ¿cierto? Creo que sí. Sería Juan Campina. No se toma en cuenta ¿cómo se dice? El desembolso de la compra de la mina, de la inversión inicial. Todo el valor residual. Verdad. Ya te entendí. Sería la no considera. La venta de la mina, la venta del proyecto. Si uno dice como el rescate de la compra, el valor rescate de la compra es lo mismo. Sí, yo entiendo lo mismo. La verdad no sé si formalmente es lo mismo, pero si lo pones en una prueba yo te lo consideraría bueno igual. No considera la venta del proyecto, porque siempre en la evaluación de proyectos, bueno, se supone que deberían decirlo siempre, que la desinversión sería al final del proyecto, y acá vemos que no hay nada. Y esos serían todos los errores que encontramos en el flujo. Y ahora la letra C. Joaquín, tengo una Dime. duda. Que siempre el valor residual es la venta. O sea, siempre que en el ejercicio me diga, al final se vendió en tanto, ¿eso necesariamente siempre va a ser el valor residual? ¿O me lo tienen que decir? No necesariamente. Te lo deberían decir siempre. Porque hay una Ya. forma de calcularlo, pero eso ya es más complicado. Así que a lo más te pueden decir como que el valor residual del proyecto será, no sé, de 10.000 y valora que será vendido también al final del periodo. Entonces, ¿cachai? Ya, dale. Por lo Gracias. general te lo van a decir. Joaquín, Dime. acá, por ejemplo, te dicen que el valor residual es de 10.000, pero se vende a 8.000. Es que eso es lo que no entiendo de Ya. los enunciados realmente. Por ejemplo, Yo ¿se quería- liquidará? Mira, ¿Aló? cuando uno tiene el valor residual te sirve para sacar la depreciación. Y el valor de venta ya sería algo distinto. Y en base a eso tenemos que encontrar se hace la desinversión al final, acá. Y aparte, como el valor residual va a ser distinto al valor de venta, se va a generar una ventaja o una sobrecarga tributaria, que eso lo vamos a Ya, ver perfecto. cuando desarrollemos el ejercicio. Pero en este caso, se liquidará significa se vende a 8.000. Sí, se vende 8.000. Por lo general siempre te deben decir al valor que se vende, que puede, lo más probable, para agregarle un poquito más de dificultad, es que sea distinto al valor residual, para que Y estén atentos. en este caso va a ser una pérdida, entonces. Sí, en este caso, no. Sí, no va a haber una ganancia, porque al final se considera únicamente el flujo positivo. Y además va a haber una ventaja tributaria, que nos va a dar otra ganancia. Mira, ahí lo vamos a ver. Paciencia. Y ahora en la letra C tenemos que construir el flujo. ¿Puedes subir un poquito, por favor? Sí. Gracias. Ya, letra C, tenemos... no. Voy a dar vuelta. No. Letra C, acá va la cuenta, sería año 0, año 1 y... Muy junto. Año 1 y año 2. Y lo primero que siempre va serían los ingresos por venta y el costo por venta. Y después de esto viene el margen bruto. Ya, los ingresos por venta en el año 0 van a ser voy a anotar con otro color. Serían de 0 y el costo de venta también sería de 0, por lo tanto acá también sería de 0. Ahora, los ingresos por venta para el año 1 serían como dijimos, serían los flujos incrementales, que serían la diferencia de lo que ganamos siempre con lo que vamos a ganar si hacemos el proyecto. Y lo dijimos, ya lo habíamos calculado, pero veámoslo de nuevo. Lo que ganábamos siempre eran los 80.000 y ahora vamos a ganar 208.000. Por lo tanto, los ingresos para el año 1 van a ser los 208.000 menos los 80.000, que equivale a 128.000.
Esto sería los ingresos netamente por hacer el proyecto. Entonces nuestros ingresos por venta acá van a ser de 128.000. Y El para otro, el año... ¿Cómo? el otro es 18.500. Sí. Serían 18.500, que sería la diferencia entre... Lo mismo de antes, los 98.500 menos los 80. Sí, serían 98.500 menos los 80. Serían 18.500. Y ahora tenemos que encontrar el costo por venta, que no nos da ningún dato. Si vemos en el enunciado, no nos dan ningún dato directo del costo por venta. Por lo tanto, ¿cómo lo calculamos? Con el margen de contribución. Por el margen de Ya, contribución. creo que iPad fue la primera en hablar. Sí. Tiene eso un punto. Se calcula con el margen de contribución, que nos dicen que es el margen de contribución de un 80%. Por lo tanto, el costo por venta equivale al 20% de los ingresos, que sería el 20% de 128.000, serían 25.000. Y el ¿Puedes repetir 20%, eso, por favor? Lo del margen de contribución 80% y lo que Seba, estás es calculando ahora. 25.600 ah, el costo variable. gracias. De nada. Ya mira, en el enunciado nos dicen que históricamente la firma ha mantenido un margen de contribución del 80% y por lo tanto que se espera que se mantenga en el futuro. Por lo tanto, asumimos que va a ser lo mismo. Y el margen de contribución corresponde a sería el margen bruto o el margen de contribución, la verdad, partido en el ingreso por venta. Ingreso por venta. Y esto va a ser igual al 80%. Por lo tanto, cuando calculemos esto, bueno, otra forma de calcularlo sería el 128 por nuestro ingreso por venta por el 80%, y ahí encontraríamos el margen bruto, que serían de 102.400, y la diferencia podría ser nuestro costo por venta, o bien hacerlo de otra forma, que el margen de contribución es lo que nosotros ganamos de todos nuestros ingresos por venta. Por lo tanto, podríamos analizarlo de forma contraria, que el 20%, que sería la diferencia del margen de contribución, sería lo que nosotros perdemos de nuestro ingreso por venta, que sería el costo por venta. Por eso podemos hacer 128.000 por 20%, que serían los 25.600. ¿Se entendió? Sí. Una pregunta. Dime. Yo no entiendo muy bien si los 80.000 se refiere al dinero que está ganando por hacer el proyecto o el dinero que ya ganaba antes por hacer el proyecto. Eso es lo que me confunde. Al principio, acá. Son los que ya venía ganando de antes. Porque dice, este proyecto podría aumentar los ingresos proyectados por ventas de 80.000 anuales, que el D nos está diciendo que era como el desde de los que estamos ganando de antes, que podría aumentar de 80.000 a 208.000. Y por eso la diferencia sería nuestro ingreso que nosotros tenemos que anotar, porque nos están dando una situación inicial como la normalidad y podríamos llegar hasta 208. Toda la Por eso razón. tengo que... Gracias. De nada. Y bueno, voy a anotar acá cómo se calculaba, que era el 20%. O bien podríamos calcular directamente el margen de contribución, que sería por el 80%, y después la diferencia sería nuestro costo por venta, como prefieran hacerlo ustedes. Y Seba, una pregunta, ¿es lo mismo poner el costo es que yo siempre pongo el costo de oportunidad ahí, en el ingreso por venta, el costo de oportunidad del año 0 al final? Acá no hay costo de oportunidad en el ingreso por venta, en este ejercicio no. Ya. Pero si es que no, si es que tuviera un ejercicio en el que si te incluyeran el costo de oportunidad, la verdad da lo mismo el orden. Simplemente lo importante es que se considere como, si un costo de oportunidad de ingreso, lo mejor es que lo pongáis acá arriba, al lado de los ingresos. Pero igual siempre es bueno como hacer la distinción, como ingreso por venta y después costo de oportunidad. Pero no sería lo que le explicaste antes a la José. Sí. Depende si es deducible impuesto o no. Sí, obviamente.
Como Sí, no es dependiendo de que deducible, sea deducible de impuestos. Si es que te dicen que es deducible de impuestos, como por ejemplo si te dijeran que si el costo de oportunidad es por un ingreso, ahí sí es deducible de impuestos, porque los ingresos siempre se van a pagar ingresos. entonces ella iría arriba, ¿cachai? Sí, Paula. ahí sí iría arriba, sin necesidad que nos dijeran textual que es deducible de impuestos. Ya, y ahora que ya tenemos nuestro margen bruto, continuamos con nuestro flujo, que lo siguiente sería los costos fijos. Que eso nos lo dan textual arriba también. Acá, que dicen que además se espera tener costos fijos desembolsables adicionales de 750.000. Si se dan cuenta, acá ya nos están diciendo los adicionales, por eso no tenemos que restarle nada. Porque ya son los costos fijos incrementales. Entonces acá nuestros costos fijos, bueno, en el periodo 0 van a ser de 0. Y en el año 1 van a ser los 750 negativo. Y también lo mismo para el año 2, 750 negativo. Ya. Luego viene nuestra depreciación. Y la depreciación tenemos que calcularla. Y lo calculamos con los datos que nos da el enunciado, que nos dicen que ya implicará la infraestructura implicará un desembolso de 30.000 durante la vida útil del proyecto, que es de 2 años, y hasta un valor residual de 10.000. Con estos datos, ahora nos acordamos con nuestras fórmulas de Conta 1, donde calculábamos la depreciación, que era el valor inicial del proyecto, el valor libro, menos el valor residual, que sería 10.000, dividido en el tiempo que se deprecia, que serían 2 años. Y con esto llegamos a que va a ser una depreciación anual de 10.000. Por lo tanto, ahora notamos la depreciación. El año 0 no se deprecia, porque va a ser cuando incurramos cuando recién compremos la infraestructura. Y a contar del año 1 empezamos a depreciar, que serían 10.000. Y en el año 2 también serían 10.000. Y ahora, si es que hubiesen gastos de administración o ventas o gastos de marketing, se tiene que agregar acá. Pero en este caso no hay, entonces no agregamos nada más. Salvo hay algo que debemos agregar. ¿Qué sería? ¿Desmantelamiento? Bien, Gabriela, tienes un punto. Sería el desmantelamiento. Y bueno, agregamos el desmantelamiento porque nos decían que era deducible de impuestos, es decir, tenemos que ponerla antes de los impuestos. Y el desmantelamiento ocurre al final del periodo y es por un monto de acá, 91.965. Que estaría restando, porque van a ser gastos que vamos a tener que incurrir en el futuro. 9.065. No, 965. ¿Quién me podría explicar lo de la relación del desmantelamiento con deducible? Ya. Mira, el desmantelamiento, como desde el inicio te voy a explicar, es un gasto que, bueno, en el enunciado nos dicen que es para sacar el proyecto y en el fondo dejar el terreno tal cual estaba antes de que la empresa operara. Y es un gasto en el cual la empresa va a tener que incurrir sí o sí. La empresa sabe que si hace el proyecto, sí o sí va a tener que hacer ese gasto al final. Es un costo dentro del cual va a incluir en hacer el proyecto. Por lo tanto, sí se considera dentro del flujo de caja. Y además acá nos están dando una información adicional. Nos dicen que este costo que la empresa va a tener que gastar sí o sí si es que hace el proyecto, va a ser deducible de impuestos. En el fondo que podemos sacarle impuestos a este gasto. Y únicamente por esa razón, porque nos dicen que deducible de impuestos, nosotros lo incluimos antes, para después calcularle los impuestos a eso. Que podemos ganar una ventaja, porque vamos a tener menos impuestos por sobre nuestras utilidades. ¿Entendiste o tu duda iba por otro lado? Sí, gracias. De Sí, era nada. eso. Ya. Y ahora que ya calculamos todos
gastos. Pero Joaquín, Dime. ¿no habría que hacer la pérdida por la venta del activo? Eso se hace al final. ¿Y por qué? Si igual afecta la utilidad o no. Eh, mm, mm, mm. A ver, espera, déjame recordar un poquito que me sé la explicación de esto, pero se me olvidó. Eh, ¿Cuál pérdida del activo? A ver, Porque el activo se vende a sí, 8.000 y valía 10.000 sí, en libros. Claro. sí. Yo también tenía esa duda. Que, mire, en Y primer ahí se lugar, reduce la- no, en el flujo de caja simplemente tenemos que considerar lo que nos va a generar salida o entrada de efectivo, independiente si hay una pérdida o no hay una pérdida. Los 8.000 no son una pérdida, sino que es plata que nos va a entrar, 8.000. Lo que pasa es que como nosotros el flujo, o sea, la máquina, por así decirlo, tenía un valor de 10.000 y nosotros lo vendimos más barato, contablemente se va a generar una pérdida, contablemente. Pero esa pérdida no representa un flujo de efectivo. Sí, porque es simplemente como un valor, por así decirlo, imaginario, porque, no sé, yo tenía, no sé, un lápiz valorizado en 500, pero lo vendí, en mi libro contable lo tenía valorizado en 500, pero lo vendí a 400 y me pasaron 400 pesos. Yo no perdí 100 pesos o en efectivo, simplemente como que lo perdí contablemente, pero no se genera una pérdida como monetaria, como en flujo de efectivo. Por eso no tenemos que anotar pérdida por 2.000, que en este caso Pero sería eso. es que el profe nos dijo en clase que había que hacerla y que afectaba los impuestos. Lo que sí, mira, que esa es la segunda explicación. Mira, la primera patita es que entendáis eso, que nosotros en el fondo vamos a ganar al final del proyecto 8.000, lo vamos a recuperar. Pero como nosotros teníamos contablemente valorizado la máquina a 10.000, tenemos que generar esta pérdida contable, que serían por 2.000. Por ejemplo, pucha, mira, el asiento de la venta de la máquina sería algo así. A ver, aumenta efectivo por 8.000, porque la vamos a vender 8.000, y la máquina estaba valorizada en 10.000. Por lo tanto, la diferencia sería una pérdida contable. Pérdida por venta de la máquina sería de 2.000. Ya, ¿cachai? El único movimiento de efectivo que va a haber acá, que tenemos que anotar en nuestra caja, va a ser esto de acá, el 8.000. Sin embargo, esta pérdida, los 2.000, nos va a afectar igual nuestro estado de resultados en ese periodo. ¿Cachai? Porque cuando uno pone en el estado de resultados, en cuenta, estado de resultados, ya pone el ingreso por venta, ya el costo por venta, y después vienen todos los gastos. Y típico, después viene pérdida por venta de activos. Al menos en los ejercicios que vamos a ver en los ramos de finanzas, vienen pérdida por venta y otras pérdidas. No sé, cuando vean una empresa van a decir otros gastos, probablemente van a salir en otros gastos no operacionales, cuando veamos el estado financiero de otra empresa. Y después de esas pérdidas, se calcula el impuesto. Cuando el profe quiere decir que hay que considerar el impuesto, lo que va a pasar es que cuando nosotros tengamos una pérdida adicional acá, la pérdida por venta en este caso sería 2.000, esto nos va a hacer que nosotros tengamos que pagar menos impuestos que si nosotros no tuviésemos esa pérdida. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo antes tenía una utilidad, supongamos que tenía una utilidad antes de impuestos de 10.000. Y ahora, como yo tuve esta pérdida por venta, ahora mi utilidad antes de impuestos va a ser de 8.000. En el fondo, cuando se calcule mi impuesto del 20%, lo que yo voy a hacer cuando haya que pagar impuestos, voy a tener que pagar menos a que si yo hubiese tenido una utilidad de 10.000, ¿se entiende? Y el impuesto se paga en efectivo. Por eso se genera una ventaja ¿Se entiende Sí, más o menos? sí, creo que sí. En el fondo, como que esta pérdida nos va a beneficiar al momento de que calculemos los impuestos, porque los impuestos se calculan sobre las utilidades. Y el impuesto siempre es una Pero salida de entonces, efectivo que no tiene que hacer. entonces tendríamos que incluirlo arriba, la pérdida. No, se incluye después, para la venta de activos fijos.
que es distinto un flujo de caja a un estado de resultado. Esto simplemente lo mostré para, esto no lo pensé como el momento de construir el flujo de caja, sino esto es para el estado de resultado. Para el flujo de caja del proyecto, la venta de activos fijos van después de los impuestos, porque nosotros calculamos los impuestos únicamente para partir de las operaciones de la empresa. Así se evalúan proyectos, en base a las operaciones. Es como ver cuántos impuestos me va a generar que yo opere esta empresa. Pero todo lo que sea como no operacional, en el fondo como la venta de activos fijos y todo eso, se tiene que hacer después de impuestos. Ya, gracias. Como más teórico. Igual ahora se lo voy a explicar como más en detalle cómo sería el cálculo de esto. Y voy a hacer de nuevo el asiento, así que si no les queda un poquito claro, voy a Joaquín, explicarlo. Dime. habíamos puesto uno de los puntos que era no toma en cuenta el costo de oportunidad del terreno. Sí. ¿Eso es el desmantelamiento? No, po. No. Esto sería lo que acá nos dicen, que si la empresa no hiciera el proyecto, podría arrendar el terreno. Es decir, cuando la empresa hace el proyecto está perdiendo ganar 10.000, o sea, $100 al año a perpetuidad. Y ahora te voy a mostrar cómo se calcula. Dame un Ya, segundo. perfecto. Y eso también, los impuestos también le afectan, supongo. No, eso va después de impuestos, porque no son parte de las operaciones del proyecto. Todo lo que está acá, Joaquín, dime. una pregunta, perdón, es que es un paréntesis, pero es que me quedó una duda. Dime. Que estaba leyendo el enunciado y sale que ya para los expertos tiene una tasación de que hoy tiene un valor comercial equivalente al valor presente de todos los arriendos, que es de 100 pesos al año a perpetuidad a una tasa de descuento del 4%. Sí. Pero no entiendo por qué no hay costo de oportunidad si acá sale. No, que acá en el que nos daba arriba no se considera el costo de oportunidad. No está. Y entonces nosotros Ya, lo perdón. hemos considerado. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Pero sí se consideran, ¿verdad? Sí se considera. Sí. Ya, esa era mi duda, perfecto. Joaquín, en el ejercicio que hicimos con el profe, puso el costo de oportunidad antes de sacar la utilidad, antes de impuestos. Sí, es que, mira, por lo general puedes tener el costo de oportunidad que sea deducible de impuestos, es decir, que va antes de impuestos, y costo de oportunidad que va a ser no deducible de impuestos, que es, en este caso no nos están dando información de que sea deducible de impuestos, por lo tanto lo ponemos al final. El ejercicio que hizo el profe, me contaron que era porque te decían que había un ingreso por venta que perdía. Y el ingreso por venta siempre va acá arriba. Entonces nosotros se entiende al tiro que es deducible de impuestos. Ah, ya. Por ejemplo, Vale, si tenía un costo de oportunidad, no sé, en ingreso o no sé, en algún costo por venta o en algún costo fijo, ahí sería deducible del impuesto inmediatamente. Ya. Y acá calculamos serían serían 91.650 y acá 87.000, acá diría una pérdida. 87.915. Y esta sería la utilidad antes de impuestos, y ahora tenemos que calcular nuestros impuestos. Lo voy a hacer con otro color. Y los impuestos, bueno, serían de 0 acá. Acá sería, bueno, nos dicen que es del 20% en el enunciado. Acá el 20% serían 18.330. Y si tenemos utilidad negativa y tenemos que pagar impuestos, lo que hace es que se nos devuelve impuestos. Por lo tanto, acá serían positivos nuestros impuestos. Serían 17.583. ¿Cómo? Que si nosotros tenemos utilidad negativa y tenemos que pagar impuestos, lo que hace es que nosotros no pagamos impuestos, sino que se nos entregan impuestos positivos, se nos dan impuestos, por así decirlo. Ah, ya. Y esto va a ser para todo el ejercicio, a menos que digan lo contrario. Van a haber casos en que le va a salir textual en que si es que el flujo es negativo, no se paga impuestos. Para que estén atentos, que no siempre va a ser así. Si no le dicen nada, asuman que es así, pero si es que le Pero dicen en lo ese contrario, caso, consideren lo contrario. en ese caso que te digan que no se paga impuesto, yo asumo ahí un 0. Sí, Como... sí, sería 0 no. Ok. Joaquín,
Dime. No sé si a alguien más le ha pasado, pero a mí en la utilidad antes de impuestos me sale menos 73.115. ¿Ahora? Sí. ¿Puedes subir un poquito en volada copia algo más? 73.115. Ah, no, era broma. Era Ya, broma. ya, y ahora Joaquín, viene. ¿en qué caso dijiste que sería cero? Es que me perdí. Si te dicen textual que si es que Que no hay se utilidad paga. negativa, no, si es que hay utilidad Ah, negativa, ya. no te devuelven impuestos. Si es que no Ya, te bueno. devuelven, entonces decimos acá es cero. Oh. Claro. Yeah. ¿En qué quedamos? Ya, ahora tendremos que calcular nuestra utilidad neta. Nuestra utilidad neta sería, bueno, 0 acá. Acá sería 91.000, sería 73.320. Y acá sería la pérdida más el impuesto positivo, 70.332. Pero esto está negativo. Y ahora viene lo primero que debemos hacer, que no se nos puede olvidar, es la depreciación. Eso es lo más fácil, depreciación. Que se tiene que recuperar ahora porque no representan un flujo de efectivo en nuestras operaciones. Por lo tanto, por eso se suman. Serían 10.000. Y acá 10.000. Y bueno, después ponemos nuestra variación de capital de trabajo, que eso también tenemos que acordarnos siempre. Tienen que acordarse, chiquillo, de lo que les dije, que siempre se pone la variación. Van a haber ejercicios en el cual, acá nos dan la variación al tiro, pero hay ejercicios en el cual no nos da la variación. Nos van dando el capital de trabajo que uno tiene que invertir todos los años. Por lo tanto, hay uno, por ejemplo, si nos dicen que uno invierte capital de trabajo, o sea, el capital de trabajo va a ser igual al 50% de los ingresos. Y si nuestros ingresos fueran, por ejemplo, esto es un paréntesis, no es parte del ejercicio, si nuestros ingresos fueran de, no sé, 100 y el 50% sería entonces esto en el año 1, y nuestro capital de trabajo, por lo tanto, sería de el 50%, serían de 50. Y en el año 2 tengo ingresos de 150. A ver, en este caso, entonces, ¿cuánto sería nuestro capital de trabajo? Bueno, nuestro capital de trabajo sería 75. Pero en lo que tengo que anotar siempre en nuestro flujo de caja sería la variación de capital de trabajo. Y acá serían 50, y por lo tanto la variación para el segundo año serían 25. Es decir, lo que yo tengo que invertir en capital de trabajo extra lo que tenía 25, porque yo ya tenía los 50. Y por ejemplo, el año 3 yo tengo ahora ingresos por 50. En este caso, nuestro capital de trabajo sería 25. Y aquí yo estaría recuperando lo de lo que yo ya tenía antes. Por lo tanto, acá yo tendría, esto sería una inversión, sería negativo. Y acá yo estaría recuperando la diferencia. Porque yo tenía 75 de capital de trabajo, pero ahora necesito solamente 25 porque necesito el 50% de nuestro ingreso por venta. Por lo tanto, acá nuestro capital de trabajo sería de 50 positivo. Estaríamos recuperando 50. A ver, ahí tengo una pregunta. ¿Cómo saco el capital de trabajo? Sí, depende del ingreso. No, este era un ejemplo nomás. No, hay casos en los que te dicen como que va a invertir en capital de trabajo de, no sé, tal monto, y eso es lo que uno pone en el año 0, porque ya sabe que eso va a ser el número que va a tener que invertir. Pero van a haber otros ejercicios que te van a dar otra información, que te pueden decir que el capital de trabajo va a ser el 50% de los ingresos. Igual uno tiene que invertir en el año 0 porque se supone que uno proyecta los ingresos del año 1. Igual si es que se encuentran con un ejercicio así, no lo entienden bien, pregúntenme, porque igual esto es un poquito difícil de entender como simplemente viéndolo, al menos a mí me costó mucho, y casi todo el mundo lo tiene malo, se equivocan mucho en el capital de trabajo. Así que eso les puedo decir, igual ahora puede que se compliquen un poco, pero cuando vean un ejercicio se les va a hacer mucho más claro verlo, y si tienen dudas me preguntan. Pero recuerden Porque siempre no que entendí, no entendí por qué pusiste el 100, 150 y el 50. Mira, esto es un ejemplo. Si fuera el ingreso por venta y en el enunciado nos llegasen a decir de que la variación de capital de trabajo, o sea, si el capital de trabajo de cada periodo
la inversión en capital de trabajo corresponde al 50% de los ingresos. Entonces yo tengo que calcular el capital de trabajo de cada periodo y al final lo que yo tengo que agregar a nuestro flujo de caja tiene que ser la variación de capital de trabajo. ¿Había otra duda? ¿Cómo calculaste las variaciones? Son lo que yo tenía invertido antes más lo que necesito tener invertido ahora. Por ejemplo, si yo antes tenía invertido 50, porque tenía el 50% de 100 era 50 capital de trabajo, y ahora mis ingresos aumentaron y necesito 75 de capital de trabajo. Entonces yo tengo que agregarle 25 pesos a lo que yo ya tenía de antes. Y lo mismo, si es que mis ingresos bajaran, entonces necesito menos capital de trabajo. Y entonces ahí yo recupero capital de trabajo de lo que tenía antes. Bueno, y una explicación para capital de trabajo, para que lo entiendan, que es una de las que me ayudó más a entender. Piensen, por ejemplo, en un taxista. Un taxista tiene un taxi y ya compra el taxi, y él, para operar el taxi necesita primero plata para tener vuelto. Él no puede salir y no tener vuelto. Por lo tanto, el vuelto sería su capital de trabajo. Y, y bueno, y al final cuando él vende el proyecto, cuando vende el taxi, ¿por qué se recupera el capital de trabajo? Es porque él no vende el taxi con el vuelto dentro, sino que lo saca. Y por eso el capital de trabajo siempre se tiene que recuperar cuando uno vende el proyecto. Y bueno, espero que con esa explicación se la haya aclarado un poco. Bueno, acá en el enunciado nos dicen que el capital de trabajo son de 2100. ¿Dónde va? Acá. Bueno, y el capital de trabajo corresponde a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Lo voy a dejar acá. Capital de trabajo es igual a los activos corrientes o circulantes o operacionales menos los pasivos corrientes. Por si se lo explican de otra forma. Porque acá no nos dicen literal el capital de trabajo, sino que nos dicen el proyecto incrementará una inversión en activos de corto plazo de 2100. Es decir, que necesito financiar 2100 pesos con capital de trabajo. Por lo tanto, serían 2100 negativos. Y como les dije, el capital de trabajo siempre se va a recuperar, porque un taxista no vende su taxi con el vuelto dentro. Por lo tanto, ponemos que al final vamos a tener 2100 positivo. Ahora viene la inversión en la infraestructura. Joaquín, una cosa, y lo que explicaste, lo de la variación del capital de trabajo, Sí. en este caso no sería así, o sea, No, porque nos no. dicen textual como que va a haber una inversión de capital de trabajo de tanto, y ese tanto es lo que tenemos que recuperar al final. Pero Ya, no perfecto. siempre va a ser así, por eso les dejaba claro la explicación de la variación de capital de trabajo. Dale. Ya, la inversión en infraestructura nos dicen que iba a ser de 30.000 en el enunciado, 30.000 negativo. Y la inversión se hace una sola vez, por eso no ponemos nada después. Bueno, espera, 0, 0, 0, 0. Y la depreciación ya la pusimos, nos faltaría la venta del activo fijo. Joaquín, Dime. ¿qué pusiste? ¿Inversión qué? Infraestructura. Vale, inicial. ¿Inversión inicial? No, en Gracias. infraestructura. O inversión inicial, igual se entendería perfecto, la verdad, porque solo tiene una inversión. Así que inversión inicial estaría perfecto. Ya, la venta de un activo fijo. Bueno, la venta del activo fijo se hace al final, y dijimos que vamos a calcularla acá. La venta del activo fijo. ¿Puedes volver un segundito, por favor? Ahí. Ya, nos dicen que al final el valor residual de la máquina iba a ser de 10.000, es decir, que iba a estar valorizado contablemente a 10.000. 10.000. Pero se vendió a 8.000. Este es el flujo, es lo que me entró de caja, lo que me entra de caja. Lo que entra de caja. Entonces sí o sí gané 8.000. Pero además, cuando hice esta operación, se genera que en el fondo tuvo una pérdida contable de 2.000.
Y esta pérdida contable es por lo que le dije, porque el asiento de la venta fue así. Fue efectivo, me aumentó efectivo por 8.000, que fue lo que me pagaron, y la máquina disminuyó en 10.000. Y acá lo que me falta es pérdida. Pérdida por venta de 2.000. Y al final, bueno, cuando hagamos el estado de resultados de ese periodo, vamos a tener que, antes de impuestos, hubo una pérdida. Y esa pérdida nos va a generar un beneficio contable. Y los impuestos sabemos que eran 20.000 por 20%, serían igual a 400. Es decir, nos estaríamos ahorrando 400 de impuestos por esta pérdida. Por eso esto también sería, nos ahorramos de impuestos. Nos ahorramos de impuestos. Bueno, y el ahorro se generaba por los que le había dicho antes, porque en el estado de resultados, cuando tengamos nuestro ingreso por venta, el costo por venta, van a estar los gastos de administración y venta, y también vamos a tener, no sé, pérdida por venta. Y después de todo esto, se van a calcular los impuestos. Y como ahora tenemos una pérdida de 2.000, nos vamos a ahorrar impuestos por 200. Por 400, ¿o no? Por 400, gracias. Nos ahorramos impuestos por 400. Y eso va a ser lo que va los 400 de acá arriba. Por lo tanto, por lo que me entraría en el fondo de caja, el beneficio en caja que yo voy a tener por la venta, van a ser los 8.000 que me dieron, más los 400 que me voy a ahorrar en impuestos, porque van a ser cajas que yo no voy a pagar. Por eso serían 8.400. Lo Ay, que al final me va a generar. Joaquín, es que Dime. me perdí o sea, al final esta explicación que hiciste es de el asiento, por decirlo, es para explicarlo, pero no, es que me perdí en verdad. Ya, mira, eso es para explicar por qué sería 8.400. La forma fácil de hacer eso es que mira, entiendes la parte de que hubo una pérdida contable, ¿no? Porque lo vendí más barato de lo que valía sí. realmente. Ya, y por Sí. esa pérdida contable se genera un beneficio tributario. Y ese beneficio tributario era más corto, era simplemente poner 2.000 por el 20%. Ah, es lo que explicaste al principio 400. de que como... no, pues, pero eso era cuando lo poníamos antes de impuestos. Sí. En este caso lo pusimos antes de impuestos. No, esto va al final, porque esto serían como por inversiones que serían ajenas a nuestras operaciones. Por eso se pone después. Pero mira, la forma fácil es que siempre que tú tengas una pérdida, vas a tener un beneficio de impuesto, 8.400. Si, por ejemplo, hubiese sido el caso contrario, donde el valor libro eran 10.000 y yo lo vendí, no sé, por ejemplo, a 12.000, entonces, ¿ahí qué hubiese pasado? Alguien que sepa. No una pérdida, una ganancia. Hubiese aumentado los impuestos. Sí, ahí hubiesen aumentado los impuestos, por lo tanto, en vez de sumarle a los 400, los 8.000, tenía que restarlo. Así que muy bien el chico que respondió eso, tiene un punto. Bueno, entonces siempre es, o sea, para calcular como el desembolso, por decir, de la inversión sería el valor de venta más valor libro, o sea, perdón, sí, valor libro menos valor de venta por impuesto. Sí, por impuesto ya se calcula ahí el beneficio tributario o pérdida tributaria. ¿Cómo? ¿Valor libro menos valor de venta por impuesto? Sí, Y eso es como lo que se le suma. Voy a ver si puedo agregar Voy a pensar una fórmula como más fácil para que les sea más fácil verlo cuando tengan que hacer la prueba y se los voy a dejar escrita al final. Pero se los voy a dejar más clarito. En el fondo lo que tienen que entender es que van a ser los 8.000 más el beneficio tributario. En este caso, si hubiese sido si lo hubiésemos vendido más caro, hubiese sido menos una sobrecarga tributaria. Y al final nos quedaría únicamente el costo de oportunidad, que serían los 10.000. Costo de oportunidad, lo voy a anotar acá, costo de oportunidad. Nos decían que podía ganar 100 de arriendo a una tasa de 0,04.
Esa es la fórmula de perpetuidad. Lo vimos en matemáticas financieras y esto nos va a dar que es 2.500. Por lo tanto, el costo de oportunidad serían 2.500 negativos. Y ahí tendríamos nuestro flujo de caja. Nuestro flujo de caja neto. Sería la suma de todas las inversiones, 34.600. Acá serían 83.320. Y acá serían negativo 49.832. Y esa es la respuesta de la pregunta C. Aquí en el costo de oportunidad, ¿por qué solamente en el periodo cero? Porque es el valor presente de todos los arriendos futuros. Porque pudimos haber hecho como 100, 100, 100, 100, pero nos están diciendo que el costo de oportunidad equivale al valor presente de los flujos futuros a perpetuidad. Como simplemente por enunciado. Ya, ahora la pregunta D nos dice, considera el criterio de la tasa, ya no, el criterio de la TIR del proyecto, ¿debería llevarse a cabo el proyecto o no? ¿Por qué? Sea preciso en su respuesta como puede. Y acá, como podemos ver, nuestro flujo tiene un doble cambio de signo. Por lo tanto, vamos a tener dos TIR. Lo voy a hacer acá abajo. Dos TIR. Bueno, la fórmula de calcular la TIR, ya la sabemos, va a ser 0 igual a 34.600, la inversión, más 83.320 por 1 más la TIR, más esto negativo, 49.832, dividido en 1 más TIR al cuadrado. Bueno, esto ya lo sabemos calcular, lo hicieron muy bien en su tarea y en virtud del tiempo le voy a dar únicamente los resultados de la TIR. Vamos a tener, como sabemos, dos TIR porque van a haber dos cambios de signo. TIR 1 y TIR 2, la TIR 1 son 10,66% y 30,15%. Un poquito. Sí, en el flujo de caja. Gracias, sí. Ya, como tenemos dos TIR, no podemos ver simplemente como si es mayor a la tasa de descuento, porque una es menor y la otra es mayor. Por lo tanto, para poder tomar la decisión, tenemos que hacer dibujar nuestro perfil de VPN. Que es hacer ese gráfico, que ahora va a ser harto más cortito, porque vamos a tener únicamente un flujo que evaluar. Joaquín, una Dime. pregunta. En Excel, ¿cómo puedo saber las dos TIR? Porque solamente arroja uno. Mira, con mis conocimientos de Excel no se puede, según yo. Te da solo una. Y las veces que he probado, como haciéndolo muchas veces, siempre me da solo una. Si es que existe alguna forma, trata de buscarla en Google. Dime. Si hay una forma, tenéis que sacar la TIR como siempre, la primera TIR y la segunda en West. Hay una parte en Excel que puede ir estimando. Incluso lo hicimos con el profesor en clase. ¿De verdad? Sí, para que vea ese video. Ya, bacán, gracias, te pasaste. ¿Alguien tiene una duda? Ya no. Aquí una pregunta, y cuando estamos sumando los flujos en la TIR, ¿no debería ser negativo donde dice 49.832? Sí, está compartido, así está negativo. O bien pueden ponerle menos eso. Yo lo hago así porque para mí es más cómodo verlo así nomás, pero como prefieran ustedes, la verdad. Y ahora vamos a hacer el perfil. Bueno, cuando la tasa es 0, valor presente, cuando la tasa es 0 sería la suma, el valor presente va a equivaler a la suma de todos los flujos, que serían menos 1112. Y sabemos que tenemos una TIR de acá 10,66% y otra TIR del
30,15%. Y ahora tenemos que dibujar cómo sería nuestro flujo. Como partimos de acá, sería algo así. Algo parecido. Y nos dicen en el enunciado que la tasa de descuento era del 12%. Como podemos ver que la tasa de descuento, tenemos un flujo de valor presente positivo, porque para acá están los positivos, este es 0. Por lo tanto, sí se debe hacer el proyecto. Joaquín, Sí se ¿cómo hace. sabes qué partes de ese número? El menos... Es la suma de estos flujos. Espera, lo voy a marcar. El de acá, el de acá y el de acá. Pero suponiendo que la tira es 0. Entonces sería todo partido en 1. Que sería 34.600 más 83.320 menos los 49.832. Buena, gracias. De nada. Ya, porque esto sí se hace porque el valor presente es mayor a 0 con la tasa del 12%. Y eso sería toda la ayudantía. Le voy a subir la pizarra y... sí, se está grabando, por cierto, no me había dado cuenta. Si nadie tiene ninguna duda, entonces que les vaya muy bien. Cualquier duda que tengan pueden escribirme a mi mail. ¿Aquí? Sí, dime. No, dale. Ah, ya, es que no entiendo lo del 12%. Yo tampoco, eso mismo era. Lo dan acá en el enunciado, que no lo volví a tomar. Acá dice la tasa de descuento apropiada para el proyecto era de 12%. Entonces, como la tasa de descuento era del 12%, la forma de siempre es ver si es que la TIR era... Si es que hacíamos un proyecto según el criterio de la TIR, era ver si es que era mayor a la tasa de descuento. Ese era el criterio, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora teníamos, cuando calculamos los flujos, teníamos 2 TIR. Entonces no podríamos decir como que, pucha, la TIR, ¿a cuál es mayor? Porque es menor que una y podríamos hacer el proyecto en ese caso, pero también es mayor que otra TIR. Por lo tanto, tendríamos como 2 conclusiones dependiendo de la TIR. Por lo tanto, para poder concluir cuál es, si es que hacer o no el proyecto según el criterio de la TIR, es que teníamos que dibujar el flujo. Y así ver como cuál era, si es que al final no iba a conveniencia o no. ¿Cachai? Porque ya teníamos una TIR que era del 10,66% y una que es 30,15%. Y como dibujamos los flujos de esta forma, entonces el 12%, que era nuestra tasa de descuento, nos va a dar un flujo positivo, porque si te das cuenta, el 12% es mayor que el 10,66 y es menor que el 30%. Entonces nosotros, no sé, pues nos posicionamos en cualquier parte, ya este es 12%, y vimos qué flujo nos daba. Y así es como se hace. No sé, por ejemplo, una forma como más complicada de verlo es que hubiésemos tenido, no sé, un perfil así, no sé, y era un proyecto más largo y teníamos 3 cambios de signo. Y entonces hubiese sido así el flujo. Algo así. Y no sé, esto hubiese sido ya 10%, esto hubiese sido 20% y esto hubiese sido 30%. Y me dan una tasa de descuento del 25%. Hubiese sido un caso similar al que teníamos antes, porque con el criterio de la TIR teníamos que, con 2 tasas, teníamos mayor flujo positivo, por así decirlo. Sí, teníamos mayor flujo positivo. Pero por la tasa del 30% nos quedamos cortos con el criterio de la TIR, por lo tanto era necesario sí o sí dibujarlo para poder ver que el 25% estaba acá. Y ahí sería Esto que nos no se entregaba hace. nos entregaba un flujo negativo. Por eso de ahí hubiésemos dicho, ya, por la TIR no se puede hacer, ¿cachai? Es que dibujándolo lo veo, ¿Sí? pero haciéndolo conceptualmente por el criterio de la TIR, se supone que si la TIR es menor a la tasa de descuento se hasse, No, ¿cierto? al revés. Si la tasa es mayor a la tasa de descuento, sí se hace. No, que igual eso se podría confundir porque en general, según yo, es que sea menor, pero en estos casos es que tiene que estar entre medio, tiene que ser mayor, porque si es que en este caso si es menor a 10,66% el PPN es negativo, pero si es mayor que 10%, pero menor que 30%, el PPN es positivo. Sí, en este caso sí, tenía que ser menor o mayor. En el fondo lo que quiero decir
Es que cuando uno tiene muchos cambios de signo, tiene muchas TIR, ahí ya nos quedamos cortos con la explicación que veíamos al inicio, de que la TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento, entonces se hace. Entonces, la forma de poder evaluar este proyecto según el criterio de la TIR es dibujando el flujo y así ver cómo, dónde cabería nuestra tasa de descuento. Ya, perfecto. Parece. Muchas gracias, Joaquín. De nada. Gracias a ustedes. Y sí, voy a subir la grabación para que puedan Joaquín, revisarla. otra pregunta antes que te vayas. Dime. Lo del costo de oportunidad, ¿lo sacaste con el valor presente? Es que alguien dijo como de que se hubiese tenido que poner como en todos los años, eso ahí no caché. Es que acá nos dicen en el enunciado que el costo de oportunidad Ya. Acá nos dice que el valor presente de todos los arriendos que podría generar a través de su vida útil, esto es 100 al año a perpetuidad, una tasa de descuento de 4%. Como nos dicen que es 100 a perpetuidad, entonces solamente lo llevamos hacemos la fórmula de valor presente. Y aparte Ya, acá nos dice que es pero se pone en el año 0 siempre. Sí, solo en el año 0. A menos que sea un caso contrario. Por ejemplo, si el costo de oportunidad te dicen que serían, no sé, de ganar 100 pesos los 2 primeros años. Entonces ahí uno hace 100 el primer año y 100 el segundo año. ¿Cachai? Acá nos están diciendo que es el valor presente de una perpetuidad. Entonces llevamos todo a perpetuidad al año 0. ¿Cachai? Ya, pero puede ser que en otro caso que no sé. Sí, puede ser en otro caso que sea distinto. Ah, ya, y si después podríais, ¿te acordáis esa como fórmula para sacar Lo de la máquina, la venta de la máquina. Eso, sí, como con lo impuesto, que era como medio un poco enredado al final, que ese como impuesto que se recupera y... O sea, no se recupera, que es como una ganancia, no sé cómo se dice. Ya, lo voy a pensarlo un poquito y se las voy a anotar, pero no es difícil. Ya, bacán. Así. Ya, muchas gracias. De nada. Joaquín, dime. Una pregunta que estaba haciendo en paralelo cuando pasamos al tema de las 2 TIR en Excel para poder hacer el perfil del VPN, para poder graficarlo, pero como que no me da ningún intervalo positivo, entonces no sabría, no sé cómo hacerlo a mano, o sea, no sé cómo, por ejemplo, ver si es que esa curva está cóncava hacia arriba o hacia abajo, cuando tengo 2 TIR, ¿cómo lo podría interpretar? Clemente, ¿Sí? lo que tienes que hacer es como poner el menos 34,600, después abajo pones los otros flujos y pones como igual TIR, seleccionas los flujos, que son 3, seleccionas los flujos que son 3, después pones como, si pones como 10, o sea, si pones Enter, te va a salir al tiro 10,66. Claro. Y si pones como coma 30, por ejemplo, te va a salir 30,15. O coma 40 o cualquier cosa que esté como arriba de ese 30. Ah, ya, como que ahí te tira el segundo valor. Sí, exacto. Porque tienes que ir como probando con valores hasta ver si te sale como una TIR más grande. Ya, perfecto. Pero ahí, ¿cómo cacháis cuando tenéis... ¿Cuándo son para arriba y cuándo son para abajo el flujo? Claro, porque... Pero vas probando. Yo siempre, porque siempre como, o sea, sabes que hay 2 TIRs por el cambio de signo. Entonces sí o sí vas a tener que en un momento encontrar otra. Lo que, o sea, cuando pones como igual TIR y seleccionas los valores, al tiro te da el más bajo, que es el 10,66. Entonces, como sabes que es 10,66, empiezas como, no sé, ya, coma 20. Si no te sale nada, pones coma 30, hasta que te salga como un valor distinto y listo. Ahí tienes las 2 TIRs. Claro, Joaquín, entonces, o también podría ver si es que el VPN es positivo o negativo. Sí, mira, la clave está en este valor. Si el valor es negativo, entonces el cambio de signo sí o sí va a ser de esta forma, así. Si hubieses tenido el valor positivo, entonces el cambio de signo, si hubiésemos tenido un valor acá, entonces el cambio de signo hubiese sido contrario, ¿cachai? Hubiese sido así. ¿Cachai? O sea, si el coeficiente, o sea, cuando la TIR es 0 es negativo, el VPN es negativo, el cambio es para arriba. Para arriba, ya, a ver. Sí.
Si no, hay cambios para abajo. Y eso. Joaquín, una pregunta para en la cuestión del metacurso, creo que se llama de metafinanza. Esa cuestión de material de estudio que es como un ensayo, ¿cómo funciona? Porque yo puedo hacer todo ese ensayo y después no tengo la respuesta, ¿o sí? Mira, déjame revisar rápido. ¿Estás hablando de matemáticas financieras? Creo que tienen la respuesta al final, Juan. Ahora. Sí. Es material de estudio, se llama. Material de estudio. Prueba 1. Sí, tiene la respuesta al final, si no me equivoco, Juan. Estoy mirando ahora. ¿Dónde está? Ya, material de estudio, prueba. No, creo que no. ¿Cuál que decís que Um, tiene respuesta? Porque esta cuestión no tiene llama- respuesta. Es un ensayo grande. Se llama Guía de Ejercicios Resueltos 1, Valor del dinero en el tiempo, profesor Gabriel Valenzuela Oces. Son No, como pero alternativas. te refieres a la que está como en formulario de Office, ¿o no? Sí, esa cuestión, sí. ¿Ya lo resolviste y no te da la respuesta? No, estoy loco, no lo voy a hacer, pero porque me da lata hacerlo y después no tener idea si es que está bueno o malo. De hecho, lo más probable es que esté malo porque no sé. La verdad no tengo idea. Yo creo que sí o sí le van a dar la respuesta. Tus profes son muy de dar la respuesta. Pregúntale hoy día a la Cote. Ella cacha más esto, que este el tema lo ve la coordinación general y la Cote es la ayudante coordinadora. Entonces probable que ella haya Hoy hecho día a las esto. 7, ¿no? Sí. Ella cacha más Igual sobre todo había eso, le va a decir si le da la respuesta o no. Igual había Sí. una cuestión de Villatoro que tenía demasiado bonos y a nosotros no nos entra. Entonces, Sí, el profe Villatoro, su prueba no va a ser igual a la de usted, así que no estudian mucho de su material. O si es que van a estudiar de su material, vean el material de examen. Porque ahí hay flujo de caja y criterios de inversión. Vale, Joaquín, gracias. Eso. Joaquín, Gracias a ustedes, Yo chiquillos. tengo una duda. Dime. ¿Que podéis subir de nuevo a la parte donde sacaste la Sí. ganancia por la venta? Dame un segundo. Acá. Sí. Ahí supuestamente ya perdiste 200, le sumáis el tax, Sí. que es No, espera. 400, ¿no? Sí, perdí 2000, contablemente. Entonces te quedan 1600 negativo de utilidad neta. 1600. Sí. O sea, Ya, suponiendo que nuestro resultado ¿qué? solamente tuvo esa pérdida contable, sí. Sí, ya. Y esos 1600 yo tenía entendido que después uno le sumaba el valor libro y eso te daba el valor de desecho. Como a la utilidad neta, después uno le suma el valor libro y ese es el valor de desecho, o sea, la ganancia. Y tú sumaste lo otro, sumaste... No, es que mira, no correspondería a eso, porque en esta pérdida contable no es un flujo de caja, por lo tanto los 1600 tampoco representarían un flujo de caja en sí. A ver, ¿qué lo otro serían los 1600? Sería lo que se paga en... O sea, es que eso no es, pero una vez que uno le suma el valor libro, ya eso sí sería el flujo de caja, eso yo tenía entendido. Pero estoy tratando de buscarle como la explicación a eso. Juego creo que es lo mismo, pero lo está haciendo al revés. Al valor libro le está restando los 1600. Entonces igual te va a quedar 8400. Sí. Verdad. Yo pensé ¿Lo que te mismo? refería a lo mismo. Sí, da lo mismo, porque el valor libre son 10.000. Y 10.000 menos 1.600 sería 8.400. ¿Verdad, Clemente? Gracias. Sí, da lo mismo tu forma. Florencia creo que era. Ya,
Muchas No sé si gracias. te como vamos a hacerlo así, también está correcto. De nada. Joaquín, Dime. ¿podrías subir esta grabación, please? Sí, la voy a subir. Hoy día yo creo en la tarde. Tarde-noche. Ya, genial. Gracias. De nada. Chao, Joaquín, gracias. Chao, chiquillos, que Gracias, estén muy chao. bien. Cuídense mucho.